Me llamo Rosa, tengo 64 años, y el día que mi hijo Miguel me regaló un crucero para descansar, debí haber sabido que algo terrible se escondía detrás de esa sonrisa. Pero cuando regresé a casa, porque olvidé mi medicina para la presión, escuché a Miguel hablando por teléfono con su esposa, Linda. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Las palabras que salían de su boca me helaron la sangre. No te preocupes, amor. Es un boleto de ida. Una vez que esté en alta mar, será fácil que parezca un accidente. Nadie va a sospechar nada de una anciana que se cayó del barco. En ese instante, parada detrás de la puerta de mi propia casa, respiré hondo y pensé, si así quieres que sea, hijo, entonces será a tu modo, pero lo vas a lamentar 3 veces, porque mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, acababa de cometer el error más grande de su vida. Si Miguel pensaba que su madre era una anciana indefensa, estaba a punto de descubrir qué tan equivocada estaba. Porque cuando una mujer de mi edad ha luchado toda su vida, ha criado hijos, perdido esposos, sobrevivido traiciones y desengaños, no se rinde tan fácil. Si él quería jugar sucio, yo le iba a enseñar cómo se hace de verdad. Pero primero tenía que entender por qué mi propio hijo quería verme muerta. Todo empezó 3 días antes, cuando Miguel llegó a mi casa con una sonrisa radiante que no le veía hace años. Traía un sobre dorado, de esos que usan las agencias de viajes más exclusivas. Mamá, me dijo abrazándome con un entusiasmo extraño, tengo una sorpresa maravillosa para ti. Has trabajado tanto en tu vida, has sacrificado tanto por nosotros que Linda y yo decidimos regalarte algo especial. Cuando abrí el sobre y vi los boletos del crucero, se me llenaron los ojos de lágrimas. Un crucero por el Caribe, 7 días navegando en aguas cristalinas, visitando islas de ensueño. Era el viaje de mis sueños, el que siempre pospuse porque el dinero era para otras cosas. La educación de Miguel, los gastos de la casa, las emergencias familiares. Hijo, esto debió costar una fortuna, le dije mirando los boletos de primera clase. Mamá, tu felicidad no tiene precio, respondió Miguel con esa voz suave que siempre me derretía. Te mereces esto y mucho más. Además, necesitas relajarte, salir del estrés de la ciudad, respirar aire fresco del mar. En mis 64 años aprendí a confiar en mi instinto, y algo en la mirada de Miguel, algo en cómo no me sostenía los ojos. Me decía que había algo que no quería contarme, pero era mi hijo, mi único hijo, el bebé que sostuve en brazos noches enteras con fiebre, el niño al que enseñé a caminar, el adolescente al que apoyé en cada decisión importante de su vida. ¿Cuándo salgo?, pregunté fingiendo una emoción que ya no sentía del todo. Pasado mañana, mamá. Todo está arreglado. Solo tienes que llegar al puerto con tus maletas. Linda se encargó de todo. Esa noche, mientras hacía mi maleta, no podía quitarme una sensación extraña. Miguel había estado distante en los últimos meses. Venía menos, casi no llamaba. Y de pronto este regalo tan generoso, tan inesperado. Decidí que era mi paranoia de vieja haciéndome dudar de las buenas intenciones de mi hijo. Después de todo, quizás sí había comprendido cuánto me sacrifiqué por él, y al fin quería devolverme algo de esa generosidad. El día de la partida me levanté temprano, terminé de empacar mis cosas, y cuando ya estaba lista para salir, me di cuenta que había olvidado mis pastillas para la presión en el botiquín del baño. Regresé a casa. Abrí la puerta en silencio para no hacer ruido, y entonces escuché la voz de Miguel hablando por teléfono en la sala. Sí, Linda, ya va camino al puerto. No sospecha nada. El plan va perfecto. Su voz sonaba fría, calculadora, completamente distinta a la voz cariñosa que había usado conmigo. Me quedé inmóvil detrás de la puerta, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. El seguro de vida de mamá es de $200,000, continuó Miguel. Y con la herencia de la casa serán al menos otros 300,000, suficiente para pagar todas mis deudas y empezar de nuevo. Se me detuvo el corazón. Mi propio hijo hablaba de mi muerte como si fuera un negocio, una transacción fría y calculada. No te preocupes, amor. Una mujer de su edad en alta mar. Esas cosas pasan. Nadie va a hacer preguntas incómodas. Y nosotros seremos los deudos perfectos, los hijos devastados por la pérdida. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no de tristeza.
Era una mezcla de rabia, decepción y una determinación que no sentía hacía años. En ese momento entendí que había criado a un monstruo y que si quería sobrevivir tendría que ser más lista que él. Salí de mi casa en silencio, fingiendo que no había escuchado nada, pero mi mente ya trabajaba a toda velocidad. Tenía que llegar al puerto, tenía que subir a ese barco, pero ahora sabía que cada paso me acercaba al peligro. Durante todo el trayecto en taxi, viendo pasar las calles de mi ciudad por la ventana, no podía dejar de pensar cómo había llegado a esto. Yo, Rosa Méndez, había dedicado mi vida entera a ser la madre perfecta. Me casé joven, a los 20, con el padre de Miguel. Trabajé como secretaria en una pequeña oficina durante 15 años, ahorrando cada centavo para darle a mi familia la mejor vida posible. Cuando mi esposo murió en un accidente de auto, Miguel tenía solo 12, y decidí que mi única prioridad sería asegurarme de que no le faltara nada. Dejé mi empleo para cuidarlo de tiempo completo. Vendí mi coche, empeñé mis joyas, usé todos mis ahorros para pagar la universidad más cara de la ciudad. Mientras otras madres de mi edad salían con amigas, viajaban, se consentían, yo me quedaba en casa cosiendo ropa para vender y así tener dinero extra para los gastos de Miguel. Nunca me quejé, nunca le exigí nada. Creí que estaba formando a un buen hombre, alguien que valoraría todo lo que su madre había hecho por él. Qué ingenua fui. Cuando Miguel se casó con Linda hace 5 años, fui tan feliz. Pensé que por fin tendría la familia que siempre soñé, que tendría una nuera, nietos, reuniones llenas de amor, pero a Linda nunca le caí bien. Desde el primer día vi en sus ojos ese desprecio que algunas mujeres sienten por sus suegras, como si yo estorbara en su matrimonio perfecto. Y Miguel, mi querido Miguel, empezó a cambiar. Las visitas fueron menos, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Cuando le preguntaba por su trabajo, me daba respuestas vagas. Cuando le preguntaba por sus planes, cambiaba de tema. Ahora, sentada en la parte trasera de ese taxi, entendí que las señales estaban por todos lados y yo había elegido ignorarlas. Como aquella vez, hace 6 meses, que llegué a su casa sin avisar y encontré a Miguel discutiendo acaloradamente por teléfono sobre dinero. Se puso nervioso al verme, colgó rápido y me dijo que era un problema menor en el trabajo. O aquella ocasión en que escuché a Linda decirle a una amiga que ojalá yo no viviera tan cerca de ellos, que necesitaban su espacio. Cuando se lo mencioné a Miguel, me dijo que había entendido mal, que Linda me quería mucho, pero que a veces las mujeres dicen cosas que no sienten de verdad. Siempre les buscaba excusas, justificaba su comportamiento, me convencía de que era mi imaginación. Pero ahora, con la verdad golpeándome como una bofetada, entendí que mi hijo había planeado esto desde hace mucho. No era una decisión impulsiva, era un plan, calculado, pensado con la frialdad de un asesino profesional. El taxi se detuvo frente al puerto. El crucero era imponente, un gigante blanco de 12 pisos que se alzaba en el cielo como un edificio flotante. Había cientos de personas abordando con sus maletas, familias enteras emocionadas por sus vacaciones, parejas tomando fotos, niños corriendo. Todos iban a disfrutar de 7 días maravillosos en el mar. Yo, según el plan de mi hijo, no iba a regresar viva, pero mientras arrastraba mi maleta hacia la entrada del barco, una sonrisa empezó a formarse en mis labios. Miguel había cometido un error terrible al subestimarme. Creyó que su madre era una anciana tonta e indefensa. Lo que él no sabía era que en todos estos años de silencio, de sacrificio, de aparente sumisión, yo había estado observando, aprendiendo, guardando información. No era la mujer ingenua que él pensaba. Cuando entregué mis documentos para abordar, la encargada me sonrió con esa amabilidad profesional que usan con todos los pasajeros. Señora Méndez, qué emocionante. Su primera vez en un crucero, ¿verdad? Sí, respondí, manteniendo esa voz dulce y frágil que todos esperan de una mujer de mi edad. Mi hijo me dio este viaje. ¡Qué hijo tan considerado!, comentó la empleada revisando mis documentos. Seguro la va a extrañar mucho estos 7 días. Si ella supiera, pensé para mí misma, si supiera que su plan era que estos fueran los últimos 7 días de mi vida. Pero mientras subía la rampa del barco, ya estaba formulando mi propia estrategia. Tenía 7 días para pasar de víctima a cazadora, 7 días para reunir las pruebas que necesitaba,
7 días para preparar la sorpresa que le tenía a Miguel. Mi camarote estaba en el 8º piso con vista al mar. Era hermoso, elegante, con una cama cómoda y un pequeño balcón privado. Miguel había pagado lo mejor, probablemente pensando que era más fácil hacer desaparecer a alguien desde un balcón que desde dentro del barco. Dejé mi maleta sobre la cama y me senté un momento a pensar. Necesitaba un plan, necesitaba aliados y, sobre todo, necesitaba pruebas. Porque una cosa era saber la verdad y otra muy distinta poder demostrarla. Saqué mi celular y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca había usado. Era el número de Victor Stone, un detective privado que conocí cuando una vecina tuvo problemas con su exesposo. Me había dado su tarjeta, diciéndome que si algún día necesitaba ayuda, no dudara en llamarlo. «Detective». «Stone», respondió una voz profunda después de 3 timbrazos. «Hola, soy Rosa Méndez. Nos conocimos hace unos meses en Casa Esperanza, mi vecina». «Claro que la recuerdo, señora Rosa. ¿En qué puedo ayudarla?» Respiré hondo antes de continuar. «Necesito contratarlo para un caso muy delicado. Mi hijo está intentando matarme». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Seguramente pensó que era una anciana paranoica con problemas familiares menores. «Señora Rosa, ¿está segura de lo que dice? Son acusaciones muy graves». «Totalmente segura. Escuché a mi hijo planear mi muerte. Estoy en un crucero en este momento y él cree que este va a ser un viaje sin regreso para mí. Necesito que investigue sus finanzas, sus deudas, todo lo que pueda encontrar. Y necesito que me ayude a reunir pruebas de lo que está planeando». «¿Dónde está exactamente?» «En el crucero Caribbean Star, que zarpa en media hora hacia las islas del Caribe. Voy a estar incomunicada por 7 días, pero cuando regrese necesito tener toda la información posible sobre mi hijo, Miguel Méndez». «Entendido. Le enviaré por mensaje los datos de mi cuenta para que me transfiera un anticipo de $500. Y señora Rosa, escúcheme bien, tenga mucho cuidado. Si lo que me dice es verdad, está en peligro real. No haga nada que ponga en riesgo su seguridad». «Sí, detective. Llevo 64 años en este mundo. He sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a criar un hijo sola, a sacrificar mi vida entera por otros. Créame, no voy a dejar que mi propio hijo me derrote». Después de colgar con el detective Víctor, me quedé sentada en mi camarote, sintiendo una mezcla extraña de miedo y determinación. El barco empezó a moverse suavemente, alejándose del puerto, y supe que cada milla que nos separaba de la costa me acercaba al momento en que Miguel esperaba ejecutar su plan. Pero había algo que Miguel no sabía de su madre. No era la mujer frágil que él pensaba. Durante todos esos años de aparente sumisión, yo había estado observando, aprendiendo, guardando secretos que ni él ni Linda imaginaban. Decidí que lo primero que tenía que hacer era explorar el barco, conocer cada rincón, cada salida, cada lugar donde alguien pudiera intentar hacerme daño. Si iban a fingir un accidente, yo tenía que estar preparada para cualquier situación. Salí de mi camarote y comencé a caminar por los pasillos del crucero. Era impresionante. Restaurantes elegantes, casinos, tiendas, una piscina gigante en la cubierta superior, teatros, bibliotecas. Era como una ciudad flotante llena de vida y alegría. Pero yo no estaba ahí para disfrutarla. Estaba ahí para sobrevivir. Mientras caminaba, noté las cámaras de seguridad. Había muchas, en prácticamente cada pasillo y área pública. Eso me tranquilizó un poco. Sería difícil hacer desaparecer a alguien en un lugar tan vigilado sin levantar sospechas. Sin embargo, también me di cuenta de que los balcones privados de los camarotes no tenían cámaras, y mi camarote tenía uno de esos balcones. Miguel había sido muy listo al elegir ese cuarto en específico. En el restaurante principal, mientras almorzaba sola en una mesa junto a la ventana, empecé a observar a los demás pasajeros. La mayoría eran familias de vacaciones, parejas mayores celebrando aniversarios, grupos de amigos divirtiéndose. Todos parecían inocentes, normales, felices. Fue entonces cuando la vi, una mujer de mi edad, sentada sola en una mesa cercana, leyendo un libro mientras comía. Tenía el cabello plateado, perfectamente peinado, llevaba un elegante vestido rojo, y algo en su postura me dijo que era una mujer fuerte, independiente.
Nuestras miradas se cruzaron por casualidad y me sonrió con esa calidez que solo las mujeres de nuestra generación saben compartir. Decidí acercarme. «Disculpe», le dije con timidez. «¿Le molestaría si me siento con usted? Odio comer sola». «Claro, siéntese», respondió con voz cálida y un ligero acento que no pude identificar. «Soy Carol Baker, de Miami. ¿Y usted?» «Rosa Méndez, de Chicago. Un placer conocerte, Carol». Mientras charlábamos durante el almuerzo, descubrí que Carol tenía una historia parecida a la mía en muchos sentidos. Era viuda, había criado un hijo sola, había trabajado toda su vida, y ahora, por primera vez en décadas, estaba haciendo algo solo para ella. Mis hijos insistieron tanto en que tomara estas vacaciones, me dijo mientras bebía su café. Dijeron que ya era hora de que me relajara, de que disfrutara la vida. Al principio me resistí, pero al final cedí. Igual que yo, respondí, sintiendo una conexión inmediata con esta mujer. Mi hijo Miguel me regaló este crucero. Dice que necesito alejarme del estrés de la ciudad. Algo en la mirada de Carol me hizo sentir que podía confiar en ella. Había una inteligencia en sus ojos, una sabiduría que solo se obtiene después de vivir mucho y aprender a leer a la gente. «Rosa», dijo bajando la voz, «¿puedo preguntarte algo personal? Te veo preocupada, tensa. No es la actitud típica de alguien en unas vacaciones soñadas». Por un momento consideré contarle todo, pero recordé las palabras del detective Víctor sobre no poner mi seguridad en riesgo. Decidí ser cautelosa. «Es solo que, bueno, es mi primera vez en un crucero. Todo es tan nuevo, tan distinto. Supongo que estoy un poco nerviosa». Carol asintió con simpatía, pero vi en sus ojos que no me creía del todo. Esta mujer sabía leer entre líneas. «Mira, Rosa», dijo inclinándose un poco hacia mí, «no nos conocemos, pero llevo 62 años en este mundo y he aprendido a reconocer cuando una mujer está en problemas. Si necesitas hablar con alguien o si necesitas ayuda con algo, por favor no dudes en buscarme. Mi camarote es el 1247 en el piso 12. Sentí un calor en el pecho que no había experimentado en meses. Ahí estaba una completa desconocida ofreciéndome más apoyo genuino del que había recibido de mi propio hijo en años. «Gracias, Carol, de verdad, y tu camarote está muy cerca del mío. Yo estoy en el 847, octavo piso». «Perfecto. Entonces seremos vecinas de barco». Después del almuerzo, decidí seguir explorando el crucero. Fui a la biblioteca donde encontré computadoras con acceso a Internet. Era limitado y caro, pero podía enviar mensajes cortos. Me senté en una de las computadoras y escribí un correo rápido al detective Víctor. «Estoy bien. Investigue las deudas de juego de Miguel, especialmente. Creo que ahí está la clave de todo. Tengo una nueva aliada en el barco. Me mantendré en contacto ahí, cuando pueda. Rosa». Luego fui al casino del barco. No para jugar, sino para observar. Quería entender cómo funcionaba ese mundo de apuestas. ¿Qué tipo de deudas alguien podía acumular? Cómo la gente llegaba a desesperarse tanto por dinero que consideraba el asesinato como una opción. Vi hombres y mujeres apostando sumas enormes con la misma facilidad que alguien compra una revista. Vi la emoción en sus rostros al ganar y la desesperación al perder. Vi cómo algunos jugadores parecían caer en una espiral descendente, apostando más y más dinero en un intento desesperado de recuperar lo perdido. Y entonces entendí que Miguel no era solo un hijo desagradecido, era un hombre desesperado, probablemente con deudas enormes, que veía en la muerte de su madre la única salida a sus problemas financieros. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante principal, me encontré de nuevo con Carol. Esta vez fue ella quien se acercó a mi mesa sin invitación. «Rosa», dijo sentándose frente a mí, «he estado pensando en nuestra conversación de esta tarde y tengo que decirte algo. No pareces una mujer de vacaciones, pareces una mujer que huye de algo o que planea algo». Guardé silencio un momento, sopesando cuánto podía revelar. «Carol», dije al fin, ¿alguna vez descubriste que alguien a quien amabas profundamente te traicionó de la peor manera? Sus ojos se suavizaron y vi un destello de reconocimiento en ellos. «Sí», respondió simplemente, «mi primer esposo. Descubrí que había estado robando dinero de la empresa de mi padre durante años. Casi lleva a la quiebra a toda mi familia». «¿Qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer.
Reuní todas las pruebas, lo enfrenté y me aseguré de que pagara por lo que había hecho. Pero Rosa, estamos hablando de tu hijo. Respiré hondo. Carol ya había demostrado que podía guardar secretos familiares difíciles, y yo necesitaba una aliada, alguien en quien confiar durante estos 7 días cruciales. Carol, dije mirándola directamente a los ojos, mi hijo está intentando matarme, y tengo 7 días para detenerlo y probar lo que está planeando. La expresión en el rostro de Carol cambió de inmediato. No era sorpresa, no era incredulidad. Era la mirada de una mujer que ha vivido lo suficiente para saber que las familias pueden ocultar los secretos más oscuros. Rosa, dijo bajando la voz hasta un susurro, cuéntamelo todo desde el principio. Durante los siguientes 40 minutos le conté toda la historia. Le hablé del regalo del crucero, de la conversación telefónica que escuché, de las deudas de juego que sospechaba que Miguel tenía, del seguro de vida y la herencia que esperaba cobrar tras mi muerte. Carol escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, guardó silencio unos minutos, procesando toda la información. Rosa, dijo finalmente, esto es muy serio. Estás en peligro real, pero también me parece que ya tienes un plan. Estoy empezando a tenerlo, respondí. Contraté a un detective privado para investigar las finanzas de Miguel. Pero necesito más que eso. Necesito pruebas concretas de sus intenciones. Necesito testimonios. Necesito evidencia que un juez no pueda ignorar. ¿Y cómo piensas conseguir todo eso mientras estás en este barco? Ahí es donde necesito tu ayuda, Carol. Miguel va a intentar contactarme durante el viaje. Me va a llamar, enviar mensajes, fingiendo ser el hijo preocupado. Cada una de esas conversaciones será una oportunidad para que él mismo se delate. Carol asintió despacio, empezando a entender hacia dónde iba mi plan. ¿Quieres grabarlo?, dijo. Exacto, pero no puedo hacerlo sola. Necesito testigos. Necesito a alguien que pueda confirmar lo que estoy documentando. Alguien sin vínculo emocional con Miguel. Alguien creíble. Cuenta conmigo, respondió Carol sin dudar. Pero Rosa, hay algo más que debemos considerar. Si Miguel realmente planea fingir un accidente en este barco, es posible que haya alguien más involucrado, alguien del crucero trabajando con él. Esa posibilidad no se me había ocurrido y me recorrió un escalofrío. ¿Crees que Miguel pudo haber sobornado a alguien del personal? Es posible. O pudo haber contratado a alguien para que se hiciera pasar por pasajero. Rosa, tienes que estar muy alerta en los próximos días. No confíes en nadie excepto en mí. No aceptes bebidas de desconocidos. No estés sola en lugares aislados, especialmente en tu balcón. Ya había pensado en el balcón, dije. Es demasiado conveniente, demasiado privado. Exactamente. Mira, tengo una propuesta. ¿Por qué no pasas las noches en mi camarote? Tengo una suite con un sofá-cama. Así estaremos juntas, y si alguien va a buscarte a tu cuarto, no te encontrará. La generosidad de Carol me conmovió profundamente. Esta mujer, a quien había conocido solo unas horas antes, estaba dispuesta a arriesgar su propia seguridad para ayudarme. Carol, no puedo pedirte eso. Si Miguel realmente tiene a alguien en este barco... Rosa, me interrumpió con firmeza. Tengo 62 años. He criado 4 hijos. He enterrado 2 esposos. He dirigido mi propia empresa por 30 años. No le tengo miedo a un niño mimado que quiere matar a su madre por dinero. Además, añadió con una sonrisa pícara, hace mucho que no tengo una aventura emocionante. Esa noche, después de cenar, Carol me ayudó a mover algunas de mis cosas esenciales a su camarote. Era mucho más grande que el mío, con una sala separada del dormitorio y un balcón más amplio. Pero lo más importante es que tenía 2 camas, lo que nos permitía vigilarnos mutuamente. Mientras organizábamos mis cosas, Carol me hizo preguntas detalladas sobre Miguel, sobre su personalidad, sus hábitos, su relación con Linda. Dime, Rosa, ¿Miguel siempre fue manipulador o esto es algo nuevo? Siempre fue muy listo, respondí, pensando con cuidado. Desde pequeño, Miguel sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería, pero yo pensé que era simple picardía infantil. Nunca imaginé que podía llegar a esto. ¿Y con Linda? ¿Cómo es su relación?, preguntó Carol. Al principio parecían muy enamorados, pero en los últimos años noté tensión. Linda siempre se queja del dinero, que necesitan una casa más grande, vacaciones más caras,
un auto mejor, y Miguel siempre promete que todo mejorará, que conseguirá más dinero. Ya sabemos de dónde iba a salir ese dinero, comentó Carol con seriedad. Alrededor de las 10 de la noche sonó mi teléfono. Era Miguel. Carol y yo nos miramos. Había llegado el momento de poner en 1100 marcha nuestro plan. Recuerda, susurró Carol mientras preparaba su propio teléfono para grabar. Haz que hable, que él mismo se delate. Respiré profundo y contesté. Miguel, hola hijo. Hola mamá. ¿Cómo va el crucero? ¿La estás pasando bien? Su voz sonaba perfectamente normal, amorosa, preocupada. Si no hubiera escuchado su conversación con Linda, habría creído que de verdad se interesaba por mí. Es hermoso, hijo. El barco es increíble. Gracias por este generoso regalo. De nada, mamá. Te lo mereces. ¿Ya conociste gente nueva? ¿Estás haciendo amigos? Una pregunta interesante. ¿Por qué le importaba si hacía amigos? Sí, conocí a una señora muy agradable, Carol. Hemos estado comiendo juntas. Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Miguel respondiera. Qué bien, mamá. Es importante que no estés sola, pero ten cuidado también, ¿sí? En esos cruceros a veces hay personas que se aprovechan de los pasajeros mayores. Carol me miró con los ojos muy abiertos. Miguel acababa de sembrar la duda sobre cualquiera que pudiera ser mi aliada. No te preocupes, hijo. Soy muy precavida. Pero dime, ¿cómo están allá? ¿Cómo está Linda? Todo bien, mamá. Linda te manda saludos. Dice que espera que disfrutes mucho y que te relajes por completo. Qué linda de su parte. Miguel, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mamá, lo que quieras. ¿Por qué decidiste darme este viaje justo ahora? Fue tan repentino, tan inesperado. Otra pausa, esta vez más larga. Bueno, Linda y yo hemos hablado mucho de ti últimamente. Nos dimos cuenta de que te ves muy cansada, muy estresada, y pensamos que necesitabas un descanso, que debías alejarte de todo por un tiempo. Alejarme de todo, repetí, mirando a Carol, que anotaba cada palabra. Sí, mamá. A veces hay que desconectarse por completo de la rutina, ¿no crees? Supongo que sí. Miguel, ¿puedo confesarte algo? Claro, mamá. Al principio sentí un poco de culpa por aceptar un regalo tan caro. Debió costarte mucho dinero. Mamá, por favor, no te preocupes por eso. El dinero no importa. Además, es una inversión en tu bienestar, y eso no tiene precio. Carol le escribió en un papel y me lo mostró. Pregúntale sobre el regreso. Miguel, una pregunta tonta. ¿Tienes copia de mis boletos de regreso? Porque revisé mis documentos y solo encuentro el de ida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Miguel, ¿sigues ahí? Sí, mamá. Perdón. Linda me estaba diciendo algo sobre los boletos. No te preocupes. La agencia tiene todo organizado. Tú solo disfruta del viaje y nosotros nos encargamos de los detalles. Pero Miguel, quiero estar segura de que podré volver. ¿Podrías revisar mañana con la agencia y confirmarme? Mamá, por favor, confía en mí. Todo está perfectamente organizado. No tienes nada de qué preocuparte. Solo relájate y disfruta. De eso se trata el viaje. Está bien, hijo. Confío completamente en ti. Perfecto, mamá. Te quiero mucho. Que duermas bien. Yo también te quiero, Miguel. Buenas noches. Cuando colgué, Carol y yo permanecimos en silencio unos minutos, procesando lo que acabábamos de escuchar. Rosa, dijo finalmente Carol, esa conversación fue muy reveladora. La forma en que esquivó la pregunta sobre los boletos de regreso, la manera en que te tranquilizó diciéndote que no te preocuparas por nada, es como si quisiera mantenerte en un estado de falsa seguridad. Y la pregunta sobre si estaba haciendo amigos, añadí. Es como si quisiera saber si tengo aliados, si hay alguien que podría notar si me pasa algo. Exacto. Rosa, mañana tenemos que ir a la oficina del crucero y verificar personalmente el estado de tus boletos de regreso. Quiero ver con mis propios ojos lo que Miguel reservó realmente. A la mañana siguiente, Carol y yo nos levantamos temprano con una misión clara. Después de desayunar en su camarote, para evitar exponerme innecesariamente en los restaurantes públicos, fuimos directo a la oficina de servicios a pasajeros en el tercer piso del crucero. La oficina era un espacio elegante, con varios escritorios atendidos por personal uniformado. Nos acercamos a una joven llamada Patricia, según su gafete, que nos recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señoras. ¿En qué puedo ayudarles? Buenos días, respondí, tratando de mantener mi voz serena. Necesito verificar mi itinerario completo de viaje.
Mi nombre es Rosa Méndez, camarote 847. Patricia tecleó rápidamente en su computadora y frunció ligeramente el ceño. Señora Méndez, aquí aparece que tiene una reservación para el crucero de 7 días por las islas del Caribe, pero se detuvo, mirando la pantalla con confusión. ¿Pero qué?, preguntó Carol, notando la vacilación en la voz de la empleada. Es un poco extraño. Aquí figura un boleto de ida, pero no hay reservación para el vuelo de regreso a Chicago. Normalmente, nuestros paquetes incluyen transporte redondo completo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Aún sabiendo la verdad, escuchar la confirmación oficial dolía profundamente. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Carol, fingiendo estar tan confundida como yo. Bueno, significa que cuando termine el crucero en 7 días, la señora Méndez no tiene forma de volver a casa. Podría ser un error en el sistema, o tal vez quien compró el paquete planeaba añadir el vuelo de regreso después. ¿Quién compró este paquete?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Patricia revisó de 1900 nuevo la información. Aquí dice que fue comprado por Miguel Méndez con una tarjeta de crédito a su nombre. ¿Es un familiar suyo? Es mi hijo, respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Ah, entonces seguramente él se encargará de comprarle el boleto de regreso. Pero señora Méndez, le recomiendo que lo contacte pronto, porque los vuelos de las islas del Caribe a Chicago suelen llenarse rápido, especialmente en esta temporada. Carol y yo nos miramos con intención. Patricia, intervino. ¿Carol? ¿Sería posible que la señora Méndez compre ahora mismo su boleto de regreso para asegurar un asiento? Por supuesto. Déjeme verificar la disponibilidad. Patricia tecleó durante varios minutos. Tengo lugar en un vuelo que sale el domingo a las 3 de la tarde, el día que termina el crucero. El costo sería de $750. Lo tomo, dije de inmediato, sacando mi tarjeta de crédito. Mientras Patricia procesaba la compra, Carol me susurró al oído. Rosa, acabamos de conseguir nuestra primera prueba. Miguel no compró tu boleto de regreso a propósito. Eso demuestra intención premeditada. Al salir de la oficina, decidimos caminar por la cubierta del barco para hablar en privado. El día era hermoso, con un sol radiante y una brisa suave, pero yo no podía disfrutar nada sabiendo lo que sabía. Carol, dije mientras caminábamos junto a la baranda, cada prueba que encontramos me duele más. Es como descubrir una y otra vez que mi propio hijo quiere verme muerta. Lo sé, Rosa, pero cada evidencia también te protege más. Mira lo que acabamos de lograr. Ahora tienes tu boleto de regreso y tenemos constancia de que Miguel nunca quiso que volvieras viva. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien en tu camarote? Le mostré el mensaje a Carol. Está comprobando que estés en tu camarote, dijo. Probablemente esperaba que respondieras desde ahí. Decidí probar algo. Respondí. Buenos días, hijo. Dormí muy bien. Estoy en la cubierta tomando el sol. El barco es maravilloso. La respuesta llegó casi de inmediato. Qué bien, mamá. Disfruta mucho. ¿Ya exploraste todo el barco? Otra pregunta extraña. ¿Por qué le importaba cuánto había explorado? No todo todavía. Es muy grande. Ayer vi los restaurantes y el casino. Hoy quiero conocer la alberca y quizá el spa. Perfecto. Mamá, solo ten cuidado cerca de las barandas. Leí que a veces la gente se marea con el movimiento del barco y puede perder el equilibrio. Carol. Leyó el mensaje por encima de mi hombro y su rostro palideció. Rosa, susurró. Acaba de sugerir cómo vas a morir. Un accidente en la baranda. Lo sé, respondí, sintiendo un escalofrío a pesar del calor del sol. Está sembrando la idea, preparando el terreno para cuando la noticia llegue a tierra. Le respondí a Miguel. No te preocupes, hijo. Soy muy cuidadosa. Siempre me mantengo lejos de las orillas. Eso espero, mamá. Te quiero mucho y quiero que regreses sana y salva. Qué ironía, Miguel. Hablando de que quería que regresara sana y salva, cuando él mismo había planeado que nunca volviera. El resto del día, Carol y yo elaboramos nuestro plan con más detalle. Decidimos que necesitábamos más pruebas, más grabaciones, más evidencia de las verdaderas intenciones de Miguel. También concluimos que era crucial identificar si había alguien más en el barco trabajando con él. Carol sugirió prestar atención a cualquier empleado del crucero que mostrara interés especial en mí o a cualquier pasajero que pareciera vigilarme.
Esa tarde, mientras estábamos en la alberca, noté que un hombre de unos 40 años nos observaba desde la barra. Vestía camisa verde y pantalón largo, algo raro para estar junto a una piscina. Cada vez que lo miraba, desviaba la vista rápidamente. «Carol», susurré. «El hombre de la camisa verde, en la barra. ¿Has notado que me observa?» Carol giró discretamente la cabeza. «Sí, lo veo. Y tienes razón. Su comportamiento es sospechoso. Vamos a hacer una prueba». Carol se levantó y caminó hacia el otro lado de la alberca como si fuera al baño. Yo me quedé en mi lugar, vigilando al hombre. Tal como sospechaba, sus ojos me siguieron todo el tiempo, ignorando por completo a Carol. Cuando ella regresó, confirmó lo que ya sabía. «Rosa, ese hombre definitivamente te está observando a ti. Cuando me alejé, no me prestó atención. Sus ojos estaban fijos en ti. ¿Qué hacemos? Vamos a ser muy astutas. Levántate y camina hacia el elevador. Yo me quedaré aquí para ver si te sigue». Hice exactamente lo que Carol sugirió. Me levanté, recogí mis cosas con calma y caminé hacia el elevador. Cuando las puertas se abrieron, miré hacia atrás disimuladamente. El hombre de la camisa verde se había levantado de su asiento en la barra y caminaba en mi dirección. Entré rápido al elevador y presioné el botón del piso 12, donde estaba el camarote de Carol. Cuando las puertas se cerraron, sentí un alivio momentáneo, pero también una confirmación aterradora. Miguel definitivamente tenía a alguien vigilándome en el barco. 15 minutos después, Carol llegó al camarote. «Rosa, tenías razón. Ese hombre te siguió hasta el elevador. Cuando vio que subiste, tomó el siguiente. Es definitivamente sospechoso. ¿Qué hacemos ahora? Si Miguel tiene a alguien aquí, estoy en verdadero peligro». «Vamos a ser más listas que ellos», respondió Carol con determinación. «Mañana vamos a confrontar a ese hombre, pero de manera segura. Haremos que se delate solo, igual que con Miguel». Esa noche, mientras cenábamos en el camarote de Carol para no exponernos en los restaurantes públicos, sonó mi teléfono otra vez. Esta vez era Linda. «Rosa, ¿cómo estás? Soy Linda. ¿Qué tal el crucero?» Era la primera vez en meses que Linda me llamaba directamente. Su voz sonaba forzadamente alegre. «Hola, Linda. Qué sorpresa oírte. El crucero es hermoso. Muchas gracias». «Qué bueno, Rosa. Miguel me dijo que hablaron ayer y que estás muy contenta. Eso nos da mucha tranquilidad». Carol activó la grabadora de su celular. «Sí, lo estoy disfrutando mucho. Aunque tengo una duda, Linda. Ayer fui a la oficina del crucero y me dijeron que no tengo boleto de regreso. ¿Sabes algo de eso?» Hubo una larga pausa antes de que Linda contestara. «Oh, Rosa, qué raro. Miguel se encargó de todos los detalles. Quizá fue un error del sistema. Pero no te preocupes, nosotros lo arreglamos. ¿Estás segura? Porque yo ya compré mi propio boleto para estar tranquila». Otra pausa. «¿Ya compraste tu regreso, Rosa? No hacía falta. Nosotros lo íbamos a solucionar. Es que me dio miedo quedarme varada en el Caribe sin manera de volver a casa». «Claro, claro, te entiendo perfectamente. Bueno, Rosa, te dejo para que sigas disfrutando. Nos vemos cuando regreses». «Linda, antes de que cuelgues, ¿puedo preguntarte algo?» «Sí, dime. ¿Por qué decidieron darme este viaje justo ahora?» «Miguel me dijo que habían estado hablando de mí, pero no explicó qué los motivó». «Bueno, es que últimamente te hemos visto muy cansada, Rosa, muy estresada, y pensamos que necesitabas un buen descanso». «¿Un buen descanso?» «Sí, ya sabes, alejarte de todo un tiempo. A veces hay que desconectarse por completo de la rutina diaria». Las mismas palabras que había usado Miguel, como si hubieran ensayado la respuesta. «Entiendo. Bueno, muchas gracias por preocuparse por mí». «De nada, Rosa. Cuídate mucho y disfruta cada momento». Cuando colgué, Carol y yo nos miramos en silencio. «Rosa», dijo finalmente, «esa conversación fue aún más reveladora que la de ayer con Miguel. Linda está claramente involucrada. La forma en que se puso nerviosa cuando le dijiste que ya habías comprado tu regreso es como si hubieras arruinado algo que tenían planeado». Al tercer día del crucero, Carol y yo decidimos que era momento de enfrentar al hombre de la camisa verde que me vigilaba, pero lo haríamos con inteligencia, en un lugar público y seguro. Después de desayunar, bajamos al casino del barco. Era el sitio perfecto, lleno de gente, con muchas cámaras de seguridad y personal de la tripulación siempre cerca.
Carol había ideado un plan brillante. Rosa, me explicó mientras caminábamos hacia el casino. Yo me voy a sentar en una mesa de póker cerca de la entrada. Tú te vas a sentar sola en una de las máquinas tragamonedas. Cuando ese hombre aparezca, porque estoy segura de que lo hará, vas a actuar como si estuvieras un poco ebria, como si hubieras bebido de más en el desayuno. ¿Para qué? Para que se confíe, para que piense que eres vulnerable. Los depredadores siempre atacan cuando creen que su presa está débil. Si de verdad trabaja con Miguel, aprovechará la oportunidad para acercarse. El plan funcionó a la perfección. Apenas llevaba 20 minutos en las tragamonedas, fingiendo tambalearme y murmurando como si estuviera mareada, cuando vi que el hombre se acercaba. Esta vez llevaba una camisa amarilla, pero era sin duda el mismo, alto, de cabello negro, unos 40 años, con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que me helaba la sangre. «Disculpe, señora», dijo acercándose a mi máquina. «¿Se encuentra bien? Se ve un poco cansada». «Oh, sí», respondí arrastrando un poco las palabras. «Creo que tomé demasiadas mimosas en el desayuno. Estas vacaciones me están volviendo loca». Él sonrió, y pude ver en sus ojos que había caído en la trampa. «¿Es su primera vez en un crucero?», preguntó, sentándose en la máquina de al lado. «Sí, mi hijo me regaló este viaje. Dice que necesito relajarme». Le di exactamente la información que sabía que quería oír. «¡Qué hijo tan considerado! ¿Y dónde está ahora? ¿También en el crucero?» «No, él se quedó en Chicago. Esto es solo para mí, un regalo especial para ayudarme a relajarme por completo». El hombre asintió y vi cómo sus ojos se encendieron con esa información. «Bueno, entonces tiene que aprovecharlo al máximo. ¿Ya recorrió todo el barco?» «Casi todo. Ayer estuve en la cubierta superior viendo la puesta de sol. Es hermosa, pero da un poco de miedo estar tan cerca del agua». «¿Miedo? ¿Por qué?» «Oh, es que soy muy torpe», dije riendo como si de verdad estuviera borracha. «Siempre me aterra acercarme demasiado a las barandas. Con este vaivén del barco, una puede caer tan fácil». La expresión de su rostro cambió sutilmente. Era como si acabara de recibir información muy valiosa. «Tiene razón en tener cuidado», dijo ahora con una voz más calculadora. «Especialmente de noche. Las cubiertas se ponen resbaladizas con la brisa del mar». «¿De verdad? ¡Qué terrible!». «Entonces mejor me quedo en mi camarote después de cenar». «¿En qué piso está su camarote?». Ahí estaba. La pregunta que esperábamos. «En el 8º piso, 847. Tiene un balcón hermoso, pero como le dije, me da miedo asomarme demasiado». El hombre sonrió de una forma que me heló hasta los huesos. «Bueno, señora, fue un placer conocerla. Espero que disfrute mucho el resto de su crucero». Se levantó y se alejó rápidamente. Desde mi posición, pude ver que él se dirigía directamente a los teléfonos públicos del barco. Carol había estado observando toda la conversación desde su mesa de póker. Cuando el hombre se alejó, ella también se levantó y lo siguió discretamente. 15 minutos después, regresó con expresión de urgencia. «Rosa, tenemos que hablar en privado de inmediato». Subimos rápido a su camarote y Carol cerró con llave. «Rosa, ese hombre hizo una llamada justo después de hablar contigo. No alcancé a escuchar todo, pero oí claramente estas palabras. Sí, está en el 847, 8º piso, con balcón. Dice que le da miedo acercarse a las barandas. Perfecto para lo que necesitamos». Sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. «Carol, ¿estás absolutamente segura de lo que escuchaste?» «Completamente. Ese hombre trabaja con Miguel, y ahora sabe exactamente dónde encontrarte y la mejor forma de hacer que tu muerte parezca un accidente». Me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso de la realidad desplomarse sobre mí como una avalancha. «¿Qué hacemos ahora? Si Miguel tiene a alguien aquí y ese alguien ya sabe cómo planea matarme...» «Vamos a adelantarnos», respondió Carol con una firmeza que me tranquilizó. «Rosa, no vas a volver a poner un pie en tu camarote el resto del viaje. Te quedarás aquí conmigo, donde estás segura. Pero lo más importante, vamos a tender una trampa». «¿Qué tipo de trampa?» «Mañana por la noche es la gala del capitán. Todos estarán en el salón principal hasta muy tarde. Esa será la noche perfecta para que alguien intente entrar a tu camarote o esperarte en tu balcón. Carol, no voy a usar mi vida como carnada. No tendrás que hacerlo. Pero vamos a aprovechar esa oportunidad para atrapar a ese hombre en el acto. Vamos a alertar a la seguridad del barco. Vamos a tenderle una trampa.
y vamos a conseguir pruebas irrefutables de lo que está pasando. Esa tarde, mientras trazábamos nuestra estrategia, sonó mi teléfono otra vez. Era Miguel, pero esta vez su voz sonaba distinta, más ansiosa. Mamá, ¿cómo estás? ¿Estás disfrutando el crucero? Muy bien, hijo. Cada día es una nueva aventura. ¿Sigues durmiendo bien en tu camarote? ¿No has tenido problemas con ruidos o algo así? Una pregunta demasiado específica, como si quisiera confirmar que seguía usando mi habitación. No, hijo. Y duermo perfectamente. Mi camarote es muy tranquilo. Qué bueno. Mamá, mañana es jueves, ¿verdad? ¿Tienes planes especiales? Creo que mañana es la gala del capitán. Va a ser muy elegante. Ah, sí. Esas fiestas son hermosas. ¿Vas a ir? Por supuesto. Ya tengo listo mi vestido verde. Perfecto. Mamá, disfrútalo mucho. ¿A qué hora termina normalmente esa fiesta? Miguel estaba reuniendo información sobre mi horario. No estoy segura. Probablemente tarde, pasada la medianoche. Bueno, cuando termine, ve directo a tu camarote a descansar. No andes paseando por las cubiertas de noche. Puede ser peligroso. Carol me miraba con los ojos muy abiertos. Miguel acababa de darme instrucciones precisas para ir directamente a mi camarote después de la fiesta, el lugar exacto donde alguien me estaría esperando. No te preocupes, hijo. Iré directo a mi cuarto después de la fiesta. Perfecto. Mamá, te quiero mucho. Que duermas bien. Cuando colgué, Carol y yo permanecimos en silencio varios minutos. Rosa, dijo finalmente. Esa conversación lo confirma todo. Miguel sabe exactamente cuándo será el ataque. Seguramente él mismo le dijo a ese hombre que mañana en la noche, después de la gala, estarás sola en tu camarote. Carol, tengo miedo. Este plan se está volviendo muy real, muy peligroso. Lo sé, Rosa, pero también estamos muy cerca de tener todas las pruebas que necesitamos. Una noche más y tendremos suficiente evidencia para mandar a Miguel a prisión el resto de su vida. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. Cada movimiento del barco me recordaba lo vulnerable que estaba en medio del océano, pero también sentía algo que no experimentaba hacía años. Una fuerza interior, una determinación feroz de no dejarme vencer. Miguel había subestimado por completo a su madre. Había cometido el error de creer que yo era una anciana indefensa que se rendiría fácilmente. La mañana del jueves, Carol y yo pusimos en marcha la parte más crucial de nuestro plan. Teníamos que contactar a la seguridad del barco sin alertar al hombre que me vigilaba, y hacerlo de un modo en que nos tomaran en serio. Carol sugirió acudir directamente al capitán James Harrison. Como exempresaria, sabía que ir a la máxima autoridad era la mejor manera de asegurarnos de ser escuchadas. Rosa, me explicó mientras nos preparábamos, los capitanes de crucero están entrenados para manejar todo tipo de situaciones: secuestros, robos, intentos de asesinato. Él sabrá exactamente qué hacer. A las 9 de la mañana nos presentamos en la oficina del capitán. Era un hombre de unos 50 años, de cabello gris y una presencia que inspiraba respeto y confianza al instante. Señoras, soy el capitán James Harrison. ¿En qué puedo ayudarlas? Carol tomó la iniciativa. Capitán, tenemos una situación muy seria que reportar. La señora Rosa Méndez está siendo vigilada por un hombre sospechoso y creemos que su vida corre peligro. El capitán nos invitó a sentarnos y escuchó con atención mientras le contamos toda la historia. Le mostramos las grabaciones de las conversaciones telefónicas con Miguel y Linda. Le explicamos lo de los boletos de ida y describimos con detalle al hombre que me había estado siguiendo. Señora Méndez, dijo el capitán cuando terminamos, esto es sumamente serio. Si lo que me cuentan es cierto, estamos hablando de un intento de asesinato premeditado en mi barco. Capitán, respondí, sé que suena increíble, pero cada prueba que hemos reunido apunta a la misma conclusión. No suena increíble en absoluto, contestó él con gravedad. Llevo 20 años navegando y he visto de todo. La avaricia puede llevar a la gente a hacer cosas inimaginables, incluso contra su propia familia. Carol se inclinó hacia adelante. Capitán, tenemos un plan para atrapar a ese hombre en flagrancia esta noche durante la gala, pero necesitamos su ayuda y la cooperación de su equipo de seguridad. El capitán escuchó nuestro plan con atención. Era arriesgado, pero inteligente. Yo asistiría a la gala como estaba previsto, pero en lugar de volver a mi camarote después, me quedaría escondida con Carol. Mientras tanto, la seguridad del barco
Vigilaría mi habitación y el pasillo para atrapar al sospechoso si intentaba algo. Es un buen plan, admitió el capitán, pero haremos algunas modificaciones para asegurar su completa seguridad. Explicó que instalarían cámaras adicionales cerca de mi camarote, que tendrían agentes encubiertos disfrazados de pasajeros en los pasillos cercanos, y que me proporcionarían un dispositivo de pánico que podía activar desde cualquier parte del barco. Señora Méndez, dijo antes de despedirnos, quiero que sepa que desde este momento está bajo la protección oficial de este navío. No permitiré que le pase nada mientras esté bajo mi responsabilidad. Por primera vez en días, me sentí realmente segura. El resto de la jornada pasó lentamente. Carol y yo permanecimos en su camarote, repasando el plan una y otra vez, asegurándonos de estar listas para cualquier imprevisto. A las 5 de la tarde empezamos a arreglarnos para la gala. Era importante que me viera normal, que no diera ninguna señal de que sabía lo que estaba ocurriendo. Me puse mi vestido verde más elegante, me peiné con cuidado y me maquillé como si realmente estuviera emocionada por la fiesta. Carol llevaba un hermoso vestido dorado que la hacía ver sofisticada y segura. «Rosa», me dijo al terminar de arreglarnos, «esta noche va a cambiar todo. Mañana estarás libre de Miguel para siempre y él enfrentará las consecuencias de sus actos». La gala fue espectacular. El salón principal del barco se había transformado en un palacio flotante, con decoraciones elegantes, música en vivo y mesas repletas de comida exquisita. Había cientos de pasajeros elegantemente vestidos, bailando, riendo, disfrutando de la noche. Pero yo no podía concentrarme en la belleza de la fiesta. Mis ojos buscaban al hombre de las camisas de colores, intentando localizarlo entre la multitud. Lo encontré cerca de la barra, esta vez con camisa blanca y saco negro. Parecía vestido para la ocasión, pero sus ojos estaban fijos en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Carol y yo bailamos, conversamos con otros pasajeros, fingiendo que era una noche de vacaciones normal, pero por dentro ambas contábamos los minutos para poner en marcha nuestro plan. A las 11:30 decidí que era el momento. Me acerqué a Carol y le susurré, «Es hora. Voy a salir del salón como si me fuera a mi camarote. Espérame 5 minutos y sígueme». Salí del salón caminando despacio, como si estuviera cansada después de una larga noche. Tomé el elevador hasta el 26 octavo piso, donde estaba mi camarote, pero en lugar de ir a mi habitación, me dirigí rápidamente a las escaleras de emergencia que llevaban al piso 12. Desde ahí podía ver el pasillo que conducía a mi camarote. Estaba desierto, iluminado solo por las luces nocturnas del barco. 5 minutos después, llegó Carol, y juntas nos escondimos en las escaleras, observando el pasillo por una ventanilla. «¿Ves algo?», susurró Carol. «Aún no, pero estoy segura de que aparecerá». No tuvimos que esperar mucho. A las 12:15 vimos una figura moviéndose sigilosamente por el pasillo. Era el hombre de la camisa blanca, ahora con guantes negros y algo en las manos que no alcancé a distinguir. Fue directo a mi camarote y se detuvo frente a la puerta. Sacó algo del bolsillo, probablemente ganzúas, y comenzó a forzar la cerradura. «Carol», susurré, «está entrando a mi camarote. Tenemos que avisar a seguridad ya». Carol activó de inmediato el dispositivo de pánico que el capitán nos había dado. Una pequeña luz roja empezó a parpadear, enviando la señal silenciosa al equipo de seguridad. El hombre logró abrir mi puerta y entró. Desde nuestra posición, lo vimos encender una linterna pequeña e inspeccionar la habitación. 3 minutos después, agentes de seguridad del barco comenzaron a aparecer en el pasillo, avanzando en silencio desde ambas direcciones, rodeando mi camarote. De pronto, el hombre salió y se dirigió al balcón. Lo observamos mientras revisaba la baranda, como si estuviera planeando exactamente cómo hacer que mi muerte pareciera un accidente. Fue entonces cuando actuó la seguridad. 3 agentes entraron de golpe en el camarote, rodeando al hombre antes de que pudiera reaccionar. Desde nuestra posición en las escaleras, escuchamos el alboroto mientras era arrestado. Gritaba, insistiendo que había entrado a la cabina por error, que se había equivocado de cuarto. Pero cuando revisaron sus bolsillos, encontraron un pequeño frasco de líquido para forzar cerraduras y, lo más incriminante de todo, un celular con mensajes de Miguel. Carol y yo bajamos al 8º piso, donde el capitán Javier ya supervisaba la situación.
Señora Méndez, dijo el capitán, atrapamos a su atacante y encontramos pruebas muy interesantes. Me mostró el teléfono del hombre. Había varios mensajes de Miguel con instrucciones específicas. Espera hasta pasada la medianoche. Haz que parezca que cayó del balcón por accidente. Asegúrate de que no haya señales de pelea. Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque estaba viva y a salvo. Horror porque tenía la confirmación final de que mi propio hijo había pagado a alguien para asesinarme. Capitán, pregunté con voz temblorosa, ¿qué pasa ahora? Ahora, señora Méndez, este hombre será arrestado formalmente cuando lleguemos a puerto mañana, y usted tendrá todas las pruebas que necesita para procesar a su hijo por intento de homicidio. El viernes por la mañana fue el más largo de mi vida. Tras el arresto del hombre, contratado por Miguel, Carol y yo nos quedamos despiertas en su camarote, procesando todo lo ocurrido. El capitán había ordenado que el detenido permaneciera en una celda de seguridad del barco hasta llegar a puerto. «Rosa», me dijo Carol mientras tomábamos té a las 3 de la madrugada, ¿te das cuenta de lo que acabamos de lograr? No solo salvaste tu vida, ahora tenemos pruebas irrefutables para mandar a Miguel a prisión. Lo sé, respondí, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y una tristeza profunda. Pero Carol, también acabo de confirmar que mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, realmente quería verme muerta. No sé cómo voy a recuperarme de eso. Vas a recuperarte porque eres más fuerte de lo que Miguel jamás imaginó, y porque ahora tendrás la oportunidad de vivir tu vida libre de su manipulación y su crueldad. A las 6 de la mañana me llamó el detective Víctor desde Chicago. Había trabajado toda la noche investigando las finanzas de Miguel. Señora Rosa, dijo con voz emocionada, encontré exactamente lo que buscábamos. Su hijo tiene deudas de juego de más de $200,000 con prestamistas muy peligrosos. Pero eso no es todo. ¿Qué más encontró? Miguel ha estado falsificando su firma en documentos bancarios por meses. Usó su casa como garantía para varios préstamos sin que usted lo supiera. Si usted hubiera muerto, él habría heredado todo y saldado sus deudas. Pero Rosa, hay algo más que debe saber. Dígame. Linda también está hasta el cuello de deudas. Tiene tarjetas de crédito al máximo por más de $50,000. Ambos estaban desesperados por dinero, y su muerte era la única salida que veían. Cada nueva revelación era como una daga en el corazón. No solo Miguel, también Linda, había planeado mi muerte por dinero. Detective Víctor, ¿qué debemos hacer ahora? Cuando regrese mañana a Chicago, iremos directamente a la fiscalía. Con toda la evidencia que tenemos, Miguel y Linda serán arrestados de inmediato. Después de 1900 en colgar, me quedé en silencio mucho tiempo. Carol respetó mi necesidad de procesar todo lo que había escuchado. Finalmente, decidí que era hora de hacer algo que había estado posponiendo: llamar a Miguel. Carol, le dije, quiero llamarlo ahora. Quiero escuchar su voz cuando le diga que sé todo lo que ha hecho. ¿Estás segura, Rosa? Puede ser peligroso. Si se da cuenta de que su plan falló, no me importa el peligro. Estoy cansada de fingir, cansada de actuar como la madre ingenua que no sabe nada. Quiero que sepa que su madre no es la anciana tonta que él pensaba. Marqué el número de Miguel. Contestó al segundo timbrazo. «Mamá, qué sorpresa. ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien después de la fiesta?» Su voz sonaba falsamente alegre, como siempre, pero ahora yo podía escuchar la mentira detrás de cada palabra. «Hola, Miguel. Sí, dormí muy bien, pero tengo que contarte algo muy interesante que pasó anoche». «¿Qué pasó, mamá?» «Pues, al volver a mi cabina después de la fiesta, encontré a un hombre intentando forzar mi puerta. ¿Puedes creerlo?» Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Un hombre? ¿Qué tipo de hombre? Un hombre de unos 40 años. La seguridad del barco lo arrestó. ¿Y sabes qué fue lo más extraño, Miguel? ¿Qué, mamá? Cuando revisaron su celular, encontraron mensajes tuyos, mensajes donde le dabas instrucciones de cómo matarme y hacer que pareciera un accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que pensé que había colgado. «Miguel, ¿sigues ahí?» «Mamá», dijo al fin con una voz completamente distinta, fría y calculadora. «No sé de qué hablas. Eso es imposible». «¿Imposible, Miguel? Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones. Tengo pruebas de que nunca compraste mi boleto de regreso. Tengo pruebas de que contrataste a un asesino.
y el detective que contraté tiene evidencia de todas tus deudas de juego y de los préstamos fraudulentos que hiciste usando mi casa. Otro largo silencio. ¿Contrataste a un detective? Mamá, te volviste loca. No, Miguel, me volví lista. Por primera vez en mi vida dejé de confiar ciegamente en ti y empecé a usar mi cabeza. Mamá, creo que el estrés del viaje te está afectando. Estás diciendo cosas que no tienen sentido. ¿Que no tienen sentido? Miguel, tu plan fracasó. El hombre que contrataste está arrestado. Estoy viva y mañana, cuando regrese a Chicago, tú serás arrestado por intento de homicidio. Mamá, tienes que calmarte. Cuando vuelvas, hablamos tranquilos. Estás confundida. No estoy confundida, Miguel. Estoy decepcionada. Tengo el corazón roto. Estoy triste de haber criado a un hijo que valoró más el dinero que la vida de su propia madre. Pero no estoy confundida. Mamá, no me llames mamá nunca más. Dije con una firmeza que no sabía que tenía. Una madre es alguien a quien respetas, amas, proteges. Tú solo me viste como un obstáculo entre tú y mi dinero. Escúchame bien, Miguel. Mañana, cuando llegue a Chicago, voy a entregar todas las pruebas a la fiscalía. Voy a testificar en tu contra y me voy a asegurar de que pases el resto de tu vida en prisión, pensando en lo que le hiciste a la mujer que te dio la vida. Mamá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Un hijo no intenta matar a su madre. Eso lo hace un monstruo. Colgué el teléfono. Carol me abrazó mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de rabia, de alivio, de dolor, como si todos los sentimientos de esos días salieran de golpe. Rosa, dijo Carol suavemente, lo que acabas de hacer requiere un valor increíble. Eso no fue el final de una relación, fue el nacimiento de una nueva Rosa, una mujer que nunca más permitirá que alguien abuse de su bondad. El resto del día lo pasamos preparando el regreso a Chicago. El capitán Javier nos ayudó a organizar todas las pruebas, las grabaciones de las llamadas, los reportes de seguridad, las declaraciones de testigos, las fotos del detenido y los objetos encontrados en su poder. Señora Méndez, dijo el capitán antes de la cena, en mis 20 años de navegación nunca vi a una mujer mostrar tanto coraje y determinación como usted lo ha hecho esta semana. Su hijo la subestimó por completo. Esa noche, mi última en el crucero, Carol y yo cenamos en el restaurante principal por primera vez desde el primer día. Ya no tenía que esconderme, ya no tenía que fingir, ya no tenía que tener miedo. Carol, le dije brindando con champaña, no sé cómo, agradecerte todo lo que hiciste por mí. Rosa, tú salvaste tu propia vida. Yo solo fui tu compañera de aventura. Pero quiero que sepas que esta experiencia también me cambió. Me recordó que las mujeres de nuestra edad aún tenemos mucho que ofrecer, mucha fuerza que mostrar. ¿Qué vas a hacer cuando volvamos a tierra? Regresaré a Miami y empezaré a vivir mi vida con más plenitud. ¿Y tú, Rosa, qué harás? Voy a asegurarme de que Miguel pague por lo que hizo, y después voy a empezar a vivir, por mí, por primera vez en 64 años. El sábado por la mañana, cuando el crucero llegó al puerto de Cozumel, ya no era la misma mujer que había subido a ese barco 7 días antes. Seguía siendo Rosa Méndez, pero una versión completamente nueva de mí misma, más fuerte, más inteligente, más decidida que nunca. Carol y yo nos despedimos en el puerto con lágrimas en los ojos, pero también con la promesa de seguir en contacto para siempre. Ella había sido más que una amiga en esos días cruciales. Fue mi hermana, mi aliada, mi salvadora. Rosa, me dijo al abrazarme por última vez, recuerda que ya no eres la mujer que se sacrifica en silencio. Eres la mujer que lucha por su vida y gana. Nunca olvides esa fuerza que descubriste. No la olvidaré nunca, Carol. Y nunca olvidaré que cuando más necesitaba a alguien, tú apareciste como un ángel en mi vida. Mi vuelo a Chicago salía a las 3 de la tarde. Tenía tiempo suficiente para llamar al detective Víctor y confirmar que todo estaba listo para lo que venía. Señora Rosa, dijo Víctor, ya está todo preparado. En cuanto aterrice, iremos directo a la fiscalía. El fiscal ya revisó toda la evidencia que le envié y está listo para proceder con las órdenes de arresto. Durante el vuelo de regreso, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado. Una semana atrás, yo era una mujer de 64 años que vivía en silencio, que había dedicado su vida a complacer a los demás,
que se había dejado subestimar e ignorar. Pero esos 7 días en el Innocentius crucero me transformaron por completo. Descubrí que tenía una inteligencia estratégica que nunca había usado, un valor que jamás había mostrado, una determinación que nunca había necesitado. Cuando el avión aterrizó en Chicago, el detective Víctor me esperaba en el aeropuerto. Era un hombre de unos 50 años, alto, de cabello canoso y una presencia que inspiraba confianza al instante. «Señora Rosa», dijo estrechándome la mano, «es un honor conocerla al fin. Lo que logró en ese crucero fue extraordinario. Detective, yo solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir». «No, señora, hizo mucho más que sobrevivir. Orquestó la caída de su propio hijo con una precisión que incluso los detectives más experimentados admiran. Fuimos directamente a la fiscalía, donde el fiscal Carlos Mendoza nos esperaba. Era un hombre serio, de unos 40 años, que había revisado meticulosamente todas las pruebas. «Señora Méndez», dijo después de escuchar mi testimonio completo, «en mis 15 años como fiscal, nunca vi un caso tan bien documentado por la propia víctima. Las grabaciones, la evidencia financiera, los testimonios del personal del crucero, todo forma un caso sólido como una roca». «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora emitimos las órdenes de arresto contra Miguel Méndez por intento de homicidio, conspiración criminal y fraude financiero. Contra Linda Méndez por conspiración criminal y complicidad en intento de homicidio. Ambos serán arrestados antes de que termine el día». 2 horas. Más tarde, estaba sentada en la sala de mi casa esperando. El detective Víctor insistió en quedarse conmigo hasta que Miguel y Linda fueran arrestados, por si intentaban algo desesperado. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Era el fiscal Mendoza. «Señora Méndez, tengo noticias. Miguel y Linda han sido arrestados. Los encontramos en su casa, aparentemente preparándose para huir del país. Tenían maletas y boletos de avión a Argentina». Sentí una mezcla de alivio y una tristeza profunda. Alivio porque finalmente estaba completamente a salvo. Tristeza porque era la confirmación definitiva de que mi hijo realmente había querido matarme. ¿Qué pasará con ellos ahora? Serán procesados por la justicia. Con todas las pruebas que teníamos, seguramente recibirían largas condenas. Miguel enfrentaba cargos que podían darle hasta 20 años de prisión. Linda, como cómplice, enfrentaba hasta 10. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en una semana, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Ya no tenía que vivir con miedo de mi propio hijo. Ya no tenía que fingir que no sabía lo cruel que era. Ya no tenía que sacrificar mi bienestar por alguien que no me valoraba. Pero lo más importante era lo que había descubierto en mí misma, que era capaz de luchar por mi vida y ganar. Los meses siguientes fueron un torbellino de procesos legales. Tuve que testificar en el juicio, enfrentar a Miguel en la corte, revivir cada detalle de su traición. Fue doloroso, pero también liberador. Durante el juicio, Miguel intentó actuar como el hijo arrepentido, como el hombre que había cometido un terrible error, pero que amaba a su madre. Sin embargo, la evidencia era abrumadora. Las grabaciones, los mensajes de texto, el testimonio del hombre que había contratado para matarme, las pruebas financieras, todo pintaba el retrato de un hombre que había planeado fríamente el asesinato de su propia madre. El día de la sentencia, Miguel recibió 18 años de prisión, Linda, 8. Cuando escuché el veredicto, no sentí alegría, pero sí sentí justicia. Después del juicio, tomé decisiones importantes sobre mi vida. Vendí la casa en la que había vivido tantos años, una casa llena de recuerdos dolorosos. Con ese dinero compré un departamento pequeño y cómodo en otra zona de la ciudad. Pero lo más importante fue lo que hice con mi tiempo y mi energía. Empecé a ser voluntaria en un centro de ayuda para mujeres mayores que habían sido víctimas de abuso familiar. Mi experiencia me enseñó que muchas mujeres de mi edad sufrían en silencio, permitiendo que sus propios familiares las maltrataran porque creían que no tenían opciones. «Señoras», les decía a las mujeres que llegaban al centro, «quiero contarles la historia de cómo mi propio hijo intentó matarme y cómo logré no solo sobrevivir, sino también llevarlo ante la justicia.
Cada vez que contaba mi historia, veía en los ojos de esas mujeres el mismo despertar que yo había vivido en el crucero. La comprensión de que no estaban condenadas a ser víctimas, de que tenían más fuerza y recursos de los que imaginaban. Carol y yo mantuvimos nuestra amistad con llamadas semanales y visitas ocasionales. Ella se había convertido en mucho más que una amiga. Era mi hermana de batalla, la persona que me ayudó a descubrir quién era en realidad. Un año después del crucero, Carol vino a visitarme a Chicago. Mientras cenábamos en mi nuevo apartamento, me hizo una pregunta que me sorprendió. Rosa, ¿alguna vez te arrepientes de haber expuesto a Miguel? ¿Alguna vez sientes nostalgia por la relación que tenías antes? Carol, respondí sin dudar. La relación que yo creía tener con Miguel nunca existió realmente. Era una ilusión basada en mi necesidad de creer que había criado a un buen hombre. La verdad es que Miguel siempre fue manipulador, siempre egoísta, siempre me vio como un medio para conseguir lo que quería. Yo solo no quería verlo. ¿Y no extrañas tener una familia? Sí, tengo familia, dije sonriendo. Te tengo a ti, tengo a las mujeres del centro, que se han convertido en mis hermanas. Tengo una vida llena de personas que me valoran por quien soy, no por lo que pueden sacar de mí. En mi segundo aniversario de regreso del crucero, decidí hacer algo que simbolizara mi transformación completa. Me inscribí en clases de baile. A los 66 años, aprendí a bailar salsa, tango y merengue. Rosa, me dijo mi instructor de baile, un joven de 30 años llamado Luis. Nunca había visto a alguien de tu edad moverse con tanta seguridad y gracia. ¿Dónde aprendiste tanta confianza en ti misma? La aprendí en el mar, respondí con una sonrisa. Aprendí que cuando una mujer lucha por su vida, descubre una fuerza que nunca supo que tenía. Ahora, cuando miro atrás a esos 7 días en el crucero, no los veo como los días más oscuros de mi vida. Los veo como los días que me salvaron, los días que me enseñaron quién era realmente Rosa Méndez. Soy una mujer que sobrevivió a la traición más profunda imaginable. Soy una mujer que convirtió a su propio hijo de cazador en presa. Soy una mujer que a los 64 años descubrió que nunca es tarde para renacer. Y si alguna vez otra mujer de mi edad se siente indefensa, subestimada o traicionada por su propia familia, quiero que sepa que tiene dentro de sí una fuerza capaz de mover montañas. Solo tiene que decidir usarla, porque cuando una mujer como yo dice, si así va a ser, entonces lo haremos a tu manera. Pero lo vas a lamentar 3 veces más. No es una amenaza vacía, es una promesa que cumplirá hasta el final. Y Miguel lo lamentó. Lo lamentó cuando fue arrestado, lo lamentó cuando fue condenado, y lo seguirá lamentando cada día de los próximos 18 años en prisión, recordando que subestimó por completo a la mujer que le dio la vida.